Más la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Santiago Cafiero, diputado nacional de Unión por la Patria y ex jefe de gabinete del gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal, Cafiero? Fernando Amato, Demián Verduga y Lorena Álvarez te saludan. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, varias cosas para hablar. La primera, una que te tiene ahí de protagonista, es qué va a pasar con la ley bases, porque vos en algún momento pediste una comisión investigadora a partir de las denuncias contra el senador Edgardo Cuéllar, y bueno, el gobierno finalmente, además, no llamó extraordinarias, nada, está el Congreso medio parado. ¿Cómo ves? Ustedes hace poco se reunieron con la izquierda también para buscar congeniar un poco. ¿Cómo ves todo ese tema? Bueno, exactamente, lo que hicimos es no solo presentar un proyecto que claramente marca cuál es la posición y el pronunciamiento de nuestro bloque con respecto a esto, que ya venía de tiempo, digamos, si bien el proyecto presentado era parte del debate que tenía el bloque de Unión por la Patria hacia adentro, que era desde el inicio de la ley bases, bueno, por supuesto ir señalando las irregularidades que se iban cometiendo, que las conocemos, que las repasamos rápido, cómo se fue construyendo esa mayoría. En su momento, ¿te acordás que se hablaba de la ley Savoy? Porque era una mayoría que se había construido en lobbies de hoteles. Es verdad. ¿Te acordás? Sí, Me parece que quedó hace mucho tiempo, pero en realidad claro, fue 20 años. Claro. Bueno, y en realidad lo que fuimos haciendo fue, de alguna manera, uniendo diferentes indicios, que por supuesto la brutalidad de lo que sucede con Cuéllar en Paraguay es la que termina desatando en su expulsión, la expulsión ni nada más ni nada menos del senador que termina empatando la votación de la ley bases para que después Villarroel desempate y la ley sea aprobada en el Senado. Bueno, ni más ni menos que a partir de eso dijimos, bueno, ahí ya hay ya todos estos indicios, hay que convocar una comisión investigadora, que es un atributo que tiene el Congreso de la Nación, como parte de del contrapeso institucional que tiene el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo, y en esas facultades es la creación de esta comisión. Como bien decís vos, al principio se inició como un proyecto únicamente del peronismo. Ahora lo que hicimos es trabajar con el bloque de izquierda. Ellos tenían otras inquietudes, querían ir por otro lado. Quedamos en trabajar en conjunto para avanzar en definitiva en el mismo objetivo, que es que si la ley base tuvo su aprobación a partir de sobornos, esa ley pierde legitimidad y esa ley debe ser anulada. Sí. Una ley que ha hecho estragos en la sociedad argentina, digamos, ¿no? La ley Sí. bases es el fundamento para que te aumenten las tarifas, es el fundamento para que te rajen, es el fundamento que están utilizando para no dar aumentos en las jubilaciones como deberían dar. Legalmente... Es el fundamento que te dan para quitarle los medicamentos gratuitos a los jubilados. Yo quiero decir esto para que se entienda de qué estamos discutiendo. Claro, digamos, ¿no? claro. Legalmente parece difícil, ¿no?, probar los nexos, ¿no?, entre la plata de Cuéllar y la ley bases, digamos, legalmente. Bueno, hay dos, como sabés, hay dos caminos hoy que se están llevando adelante. Hay un camino judicial. Sí. Esto ya está judicializado. Si mal no recuerdo, hay 3 causas que están siendo investigadas en esta dirección. Y ese es el camino jurídico, digamos, o judicial. Y después está el camino político-institucional, que es básicamente la comisión. La comisión investigadora lo que busca es construir prueba a partir de los indicios. Como bien vos decís, y es difícil, y sí, si no lo intentamos es mucho más difícil, pero hay casos donde sabemos que ha ocurrido. La ley Banelco, por ejemplo. Sí. La ley Banelco hubo una gran presión, y dentro de esa presión apareció Ponta Cuarto y dijo, sí, esto fue así, y ahí se desató, bueno, por supuesto, se pudo constituir prueba a partir de indicios, básicamente. Claro. Y eso hizo que años después, no fue inmediato, pero años después esa ley
se cayera, digamos, ¿no? Sí. El fin de año en el Congreso quedó un poco opacada la actividad, ¿no? Por diversas denuncias de corrupción, el tema de Cuadra, el tema Ritondo, y lo que parecía que se venían, de hecho, bueno, las anunció Manuel Adorni, las sesiones extraordinarias, después quedaron ahora, pareciera, para febrero. ¿Cómo ves a la posición del gobierno en el Congreso? Lo primero es no perder de vista que este gobierno es el único gobierno que por 2 años consecutivos no promulga presupuesto, Sí. ¿no? Gobierna sin presupuesto. Lo primero es eso, con lo cual ahí vemos la poca afección a la democracia, los valores republicanos, el contralor, el rol de los poderes. Esto es lo primero y principal que tenemos que evaluar. Sí. Porque el gobierno no hace extraordinarias porque no quiere presupuesto. Claro. Porque ya de antemano. Después con los escándalos, y es bastante entendible que no quieran llevar una agenda que encima no tenía el presupuesto en los temas para discutir. Sí. ¿Te acordás? Bueno, siempre se dice como el presupuesto, la ley de leyes y no sé qué, ¿viste? Sí. Que siempre se dice un poco así. Bueno, Sí. estos tipos no avanzaron en nada, no quieren tener ningún tipo de atadura en gastar los recursos de los argentinos y argentinas, no quieren en ningún momento decir en qué lo van a gastar. Y eso es justamente lo que la ley de presupuesto indica, implica. Vos tenés una proyección anual. Bueno, esta gente que se encarga sistemáticamente, sobre todo como espacio político, se encarga sistemáticamente de hablar, se llenaba la boca de la seguridad jurídica. ¿Qué país tiene seguridad jurídica si no tiene una ley de presupuesto? Ninguno. Y este gobierno lo está haciendo ya por segundo año consecutivo. Sí. ¿Y cómo estás viendo este fin de año que el gobierno pinta como, porque viste que es grandilocuente el gobierno, el mejor fin de año de la historia de la humanidad, con descenso de la pobreza, con descenso de la inflación, con bueno, el dólar planchado? ¿Cómo lo analizás? Primero, como lo que decís vos, es la construcción de una narrativa. Ellos quieren construir una narrativa transformadora, virtuosa, etcétera. Se agarran de alguna parcialidad estadística, pero que no refleja en absoluto lo que está pasando en la Argentina hoy. Lo que pasa en la Argentina hoy es que se aumenta la desigualdad, se aumenta la desocupación, las pymes cierran, los comercios no venden. Entonces yo no sé. Después dicen, no, bueno, pero está bajando la inflación. Sí, por supuesto, está bajando la inflación porque provocó una recesión histórica en nuestro país. Y porque tiene superávit fiscal. Y sí, tiene equilibrio fiscal porque no paga nada, porque no le paga los medicamentos a los jubilados, o sea, porque retiró al Estado de responsabilidades y funciones básicas, de cuidar a la ciudadanía, porque no hace campaña contra el dengue, por ejemplo, digamos, ¿no? Entonces no compra vacunas, porque no hace obra pública. Entonces, cuidado, porque ese ordenamiento macroeconómico es ficticio, es un ordenamiento macroeconómico, te diría, de un esquema Ponzi, porque al final no hay nada, Claro. porque ese ordenamiento macroeconómico no puede ser únicamente que ordenaste una de las variables macroeconómicas y después tenés todo desatado. Y ante y lo que decís vos, no, la baja de la pobreza, pero es la pobreza que está justamente, es ese segmento de pobreza que siempre se discutió porque está atado a los valores de la canasta básica que también están, que fluctuantes según los precios, digamos, según la inflación. Claro. Vos bajás la inflación, ya sabés que vas a tener un rango menor de ese índice de pobreza. Pero todos sabemos que un país donde el Estado abandona funciones básicas, donde el Estado te saca subsidios, donde el Estado te saca posibilidades de laburo, es absolutamente ridículo pensar que eso está ocurriendo, que se está bajando que se está bajando la pobreza, es absolutamente ridículo pensar eso. Hasta ahora, es ridículo pensar que hay menos pobres, ridículo. Sí. Hasta ahora preguntas fáciles de responder, ahora viene la más complicada. ¿Cómo ves el futuro del peronismo para el año que viene? Che, se corta. Che, no, ¿cómo lo veo? Mira, creo que empezamos muy mal, te soy honesto, porque terminamos muy mal.
Sí. Terminamos todos muy peleados, terminamos todos muy pensando de un modo muy egoísta, creo yo, pensando el egoísta en el sentido de que cada uno como que se relamía sus heridas y no miraba todo lo demás. Me parece que es eso. Sí. Creo que arrancamos todavía con muchos rencores. Un peronismo del rencor no puede construir nada. El peronismo del rencor, te quiero decir, el peronismo que se señala, ¿no? La culpa es de tal, la culpa es de cual, ¿no? Frente de todos, no, frente de nadie estuvo, ¿viste? Estas cosas medias ridículas. No gobernábamos, sí gobernábamos, éramos parte del gobierno, no, bueno, qué sé yo. Todas esas cosas me parecen muy absurdas, la gente no percibe eso. Eso es un palo para Cristina. No, eso es un palo para todos, Eso de que no era el gobierno de nadie, ahora el gobierno de nadie, ¿cómo puede ser? Y aparte me parece una cosa que está absolutamente equivocada, porque entonces que las más de 6.000 obras que hicimos, ¿quién las hizo? Nadie. Las 144.000 casas que hicimos, ¿quién las hizo? Nadie. Me parece que hay temas que tenemos que tomar. La política exterior, digo, qué sé yo, ingresamos a los BRICS, por primera vez tuvimos la presidencia de la CELAC, por primera vez tuvimos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los planteos con Malvinas, eso que los hizo nadie. Pues, ahora, con el diario del lunes... Me parece que es un error, esto es lo que te quiero decir, me parece que es un error, porque creo que hay que tomar esas cosas y decir, no, esto fue lo que hicimos. Bueno, sí, nos faltaron cosas, por supuesto que nos faltaron cosas, y por eso, y la sociedad lo vio, y por eso perdimos la elección. Pero decir que no hay que... Yo creo que se hizo mucho, pero que no se hizo todo, esa es la realidad. La campaña de vacunación más grande de la historia argentina, ¿quién la hizo? Nadie. El IFE, el ATP, los programas sociales que se hicieron a escala, la tarjeta alimentaria, ¿quién la hizo? Nadie. Bueno, ese tipo de cosas es la que yo discuto internamente, porque creo que no es porque hay que hacer un salvataje de frente de todos, ni mucho menos. Frente de todos fue el gobierno que fue el gobierno de la pandemia, básicamente, y le tocó pagar ese plato, ya está. Sí. Pero con el diario del lunes, ¿no fue un poco un error tratar de crear el albertismo? ¿Cómo? Con el diario del lunes, digo, ¿no fue un poco un error tratar de crear el albertismo dentro del peronismo? Yo nunca vi que se trate de crear el albertismo, perdón, pero siempre lo dije. Cuando me preguntaban por el albertismo decía, eso es una construcción comunicacional, nunca es una construcción política. Y a mí me señalaban como que era uno de los... Yo le dije, yo no sé qué es el albertismo, yo soy peronista. ¿Qué tal? Santiago Demián Verdúa, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Te sigo con el mismo tema y te pregunto más específico dos cosas. ¿Cómo ves que Cristina sea la presidenta del PJ? Si te parece lo mejor o no para la etapa que viene por delante, digamos, del PJ Nacional, y la situación en la provincia de Buenos Aires, que además es del distrito en el que vos representás como diputado. A ver, sí, Cristina me parece que está bien que sea la presidenta. Yo hubiera deseado otra cosa, porque yo pienso que hay que hacer otra cosa, pero no me parece que esté mal que ya consolida. A ver, hay dos posiciones ahí. Nunca es lo que uno piensa o lo que otro piensa. Primer punto es ese. Cuando uno analiza política tiene que entender cuáles son las estrategias. Hay una estrategia política en el peronismo que es la de consolidar lo propio, si querés, si le pongo un título, ¿no? Consolidar lo propio y trabajar sobre el núcleo duro para tener una propuesta muy ordenada, muy organizada, y desde ahí construir hacia el 2027 y ganarle a Milei. Y hay otra propuesta dentro del peronismo que es la de tratemos de generar un espacio más abierto que permita que otras fuerzas políticas se incorporen a un gran frente electoral y así le ganamos a Milei en el 27. Como te darás cuenta, las dos propuestas o las dos ideas, lo que buscan en definitiva es ganarle a Milei en el 27. Con lo cual yo no te podría decir, no, tal compañero está trabajando en contra. No, hay compañeros que por ahí tienen una mirada distinta a la mía, pero los dos le queremos ganar a Milei, eso es una realidad. Y los dos queremos un modelo de país de desarrollo, que distribuya, que reduzca la pobreza, que invierta en ciencia y tecnología, o sea, digo, no hay diferencias ahí. El punto es esto otro que te digo. Bueno, con respecto a esto, para algunos es adecuado o la figura más importante
por supuesto, es Cristina para llevar adelante esa tarea, y para otros pensamos que hay que generar un espacio más amplio. Ese es el debate hoy en el peronismo, pero no es si me gusta más, porque si no, ¿sabes qué? Yo creo que el peronismo, entre otras cosas, haciendo retrospectiva de los últimos años, el gran problema que tuvimos nosotros, entre otras cosas, insisto, es que mostramos al peronismo como parte de un espectáculo político, o mostramos a la política como parte de un espectáculo, Sí. y no como una herramienta de transformación. ¿Por qué te digo lo del espectáculo? Porque era más, trascendía más la interna, lo que se decían los dirigentes, lo que pensaba un dirigente del otro en términos personales, que lo que verdaderamente se estaba haciendo. Y ese fue un grave, vos me decís cuál fue el peor error, el error fue político de Frente de Todos. Lo que pasa es que, Fue político. perdón la interrupción, pero el tema Sí, es que vamos. cuando hay diferencias entre el presidente y la vice, como le pasa ahora a Milei también, ¿no? Es muy difícil que eso no ocupe el centro de la noticia política, llamémoslo así. No, pero pará, por supuesto, y uno, y me pongo, no soy periodista ni conozco mucho el funcionamiento de los medios ni nada, pero entiendo que uno tiene que seguir noticias que prendan, y claramente eso prende más. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la anécdota de las cosas. Pero es así, es la dinámica periodística de cualquier rubro, ¿no? Del fútbol, por ejemplo, es más importante a veces qué pasó en el vestuario, qué se dijo tal con cual, si hay pica con el entrenador o no, que los resultados. Muchas veces pasa eso. Ujú. Y esa dinámica también se siguió en la política también, en el gobierno de Cambiemos, etcétera. Pero el peronismo no había sido parte de esto. Por lo menos con la densidad que fue en el 2000, en los 4 años o los últimos 2, si querés, del Frente de Todos. ¿Vos sentís que... Y ahí es donde te digo, y ahí es lo que, por eso te digo, esperá, no hago una Sí. crítica a los periodistas No, que claro. tomaban el tema, los tipos que tomaban el tema, qué sé yo, si un tema que prendía. Lo que hago la crítica es justamente a no tener un mecanismo de absorción o de amortiguar ese tipo de discusión y de conflicto. Sí, tu crítica es al peronismo, digamos, básicamente. No, obviamente, es que no lo supimos hacer, no Sí. lo supimos adaptar a eso, Sí. y no supimos metabolizar. ¿Vos sentís que ¿Me escuchás? Perdón, Sí, vos... yo te escucho. Ah. No se pudo metabolizar una discusión entre el presidente Claro. o diferencias entre el presidente y la vicepresidenta, no lo supimos metabolizar. Ujú. Y ese es un error del peronismo, no del periodismo que lo mostraba. Claro. ¿Vos sentís que el peronismo terminó siendo injusto con vos, con el gobierno de Alberto? A mí el peronismo me dio todo. Fue decir, logré muchas más cosas de las que hubiera soñado gracias al peronismo. No, eso no es así. Ujú. Yo creo que falta debate, me parece que falta todavía, creo que el gobierno del Frente de Todos es un gobierno que hay que destacar en algún momento, y eso va a pasar, porque lo que te digo, la campaña de vacunación más grande de la historia no puede pasarse por alto. Haber sido el gobierno que logró la interrupción voluntaria del embarazo, la ampliación de derechos, Sí. Bueno, ahí te estás políticas olvidando sociales. la mitad de la carpeta también, ¿no? Guzmán, el Fondo Monetario, hubo Pero el muchas Fondo Monetario cosas. estaba. Hubo muchas cosas que... Pero el Fondo Monetario estaba, no lo trajimos nosotros. Sí. Pero bueno, el acuerdo con el fondo fue una de las peleas dentro del peronismo. Sí, pero mirá que falta de discusión se tuvo con ese tema, porque la verdad, el fondo ya estaba, ya sabíamos que estábamos, y ya sabíamos nosotros que teníamos que resolver un problema de deuda cuando llegáramos al gobierno. Ujú. Era una crisis de deuda heredada del macrismo, Sí. ¿no? Es la realidad. El macrismo en el 2016 comienza con la desregulación financiera y provoca un mega endeudamiento, primero con los privados, con Wall Street, y después con el Fondo Monetario Internacional como salvataje de esos privados. Básicamente es lo que sucedió. Eso provoca una crisis de deuda. Termina en crisis de deuda, ¿por qué? Porque la Argentina termina defaulteada. Sí. Nosotros arrancamos el gobierno desde ahí, todo el frente político lo sabía, que teníamos que resolver eso. Resolvimos, creo yo, muy eficientemente la deuda privada con los bonistas de Wall Street, la reducimos con una negociación muy dura, muy fuerte,
logramos una reducción de 37.700 millones de dólares para los argentinos. Y después fuimos al Fondo Monetario Internacional a terminar de cerrar un acuerdo que no se podía pagar. Sí. Entonces, las opciones, ¿cuáles eran? Hacer un acuerdo como históricamente se hizo el Fondo Monetario Internacional, que es con programas de reforma del Estado, con programas de reformas impositivas, con programas de reformas previsionales o de reformas laborales, y nosotros logramos que eso no sea así. Logramos un acuerdo con el fondo, logramos un nuevo programa con el fondo para financiar el programa anterior que no se podía pagar, extenderlo a 10 años, que era lo máximo tiempo que nos daban, y nada más. Pero pensa que Guzmán vuela por el aire y ni se había empezado a aplicar el programa todavía. Volviendo al peronismo del futuro, digamos, recién hablábamos de las peleas de Cristina con Alberto. Ahora hay un debate, lo mencionaba al pasar Demián, entre Cristina y Kicillof. De hecho, vos cuando nombrabas las dos opciones, la otra no le pusiste nombre, pero nosotros hace un rato pasamos un audio de Kicillof que básicamente decía lo que vos decís, un peronismo más amplio, más abierto. ¿Cómo ves esa interna y cómo ves que se puede llegar a resolver? Bueno, espero que se haya aprendido de los 4 años, bueno, los últimos 2, mejor dicho, del Frente de Todos, que creo que fue muy nocivo, y que eso nos quitó posibilidades electorales. Porque fíjate, a pesar de todo lo que decís, que digo, Massa, nuestro candidato, termina perdiendo por 3 puntos, digamos, ¿no? Por 3 puntos no es presidente. Sí. A pesar de todo lo que estamos diciendo, qué sé yo, y a pesar de, no, el gobierno, el Frente de Todos, qué sé yo, sí, lo que vos quieras, pero los que fueron candidatos era el ministro de Economía y el jefe de gabinete fueron los candidatos. Así que tan mal el gobierno, tan malo, o mejor dicho, otras opciones el peronismo no planteó. Sí. Porque si esos fueron los 2 candidatos que se presentaron, eran 2 candidatos del gobierno, de la gestión, de la gestión alta del gobierno. O sea, jefe de gabinete como vicepresidente y como candidato a presidente el ministro de Economía. Y el año pasado, pero, el año que viene, me preocupa eso. ¿Cómo lo ves el año que viene? ¿Qué crees que va a pasar? Sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que evidentemente lo que falta es dejar pienso yo, de generar una política reactiva hacia las disidencias. Me parece que es eso. Y me parece que Axel está haciendo un buen laburo de gestión, reteniendo muchas cuestiones que se lograron hacer durante los 4 años anteriores, y está tratando de sostener ese tipo de políticas para la provincia de Buenos Aires. Y creo que para adelante, por supuesto, uno si tiene que hacer una terna no puede dejar de ponerlo a Kicillof en esa terna, por supuesto. Santiago Cafiero, diputado nacional de Unión por la Patria y ex jefe de gabinete, te agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Gracias a ustedes. Abrazo grande.